Jaime de Marichalar, una persona que no hemos tocado especialmente en este canal, que nos ocupamos de la Casa Real. Es el ex marido de la infanta Elena, que se ha dedicado ahora, bueno, pues a ocupar puestos, sillas importantes en empresas de moda y todo lo que tiene que ver, pero también es la persona, y es un poco lo que nos interesa, que estaría detrás de Victoria Federica. Ojo, porque se avecina conspiración, intriga palaciega, porque se asocia a Jaime de Marichalar como prácticamente el elemento contrapuesto a la familia real y sobre todo a Leticia. De Victoria Federica siempre nos han dicho que le apasionaba el mundo de la moda, pero que andaba sin rumbo, como su hermano Froilán. Dice, en su caso encontró cierta ilusión con sus redes sociales. Tenía varias amigas influencers, bueno, amigas e influencers, no sé yo, que le descubrieron este mundo. Su padre la llevó, pues prácticamente desde que era niña, a todas las semanas de la moda más importantes del mundo. Apareció en photocalls junto a grandes artistas y ha sido imagen en los últimos tiempos de varias marcas de lujo y de no lujo, que también promociona en sus redes sociales. Ahora ha dado el salto mediático. Esa participación en El Hormiguero es la primera piedra, bueno, de lo que parece que va a ser un poco la reentrée televisiva de la sobrina mayor del rey. Victoria Federica además ha fichado por la agencia Soy Olivia Media Group, una de las mejores del sector, que este año pues curiosamente ha perdido a María Pombo, pero vamos, es una empresa que factura 16,5 millones de euros, una auténtica barbaridad. Bueno, el caso es que el otro día de la entrevista de Pablo Motos sabemos que no sentó muy bien en Casa Real. Yo tengo mis reservas, pero sí creo que probablemente hubo toque, digamos, a la cadena desde Zarzuela, pero no pudieron evitar que la niña se sentara. La niña ya había firmado un contrato con la productora desde antes de verano para participar además en el concurso El Desafío, que se emitirá a principios de 2025. Bueno, claro, evidentemente El Hormiguero no es un programa, vamos a decir, cruel o dañino, no, es un programa blanco. Evidentemente no les iban a llevar allí a Victoria Federica a poner verde a sus primas, a Leticia, a Felipe, no. O sea, eso sí lo teníamos claro. Pero claro, en esto de que a ver qué hablas con una influencer, pues Pablo Motos preguntó sobre los escoltas. Y parece que esto no sentó muy bien en Casa Real, porque ella dio una serie de detalles que no se tenían que conocer, sobre todo por temas de seguridad. En cualquier caso, bueno, hay diferentes versiones. Yo personalmente no me creo tanto esto de que haya sentado mal en Zarzuela. No, yo creo que todo estaba algo cocinado o controlado desde Zarzuela, disidencia controlada. Y más allá de todo eso, hay que decir que Victoria Federica, que podía haber seguido estudiando, porque según dicen no era mala estudiante, dejó sus estudios para centrarse en todo este tema de las redes sociales, el famoseo, ser influencer. Y que detrás de todo esto pues estaba su padre, que la quería enfocar a un rollo de moda. No tanto influencer, pero a un rollo de moda. A la madre esto no le gustó absolutamente nada. La madre, pues fíjate, ya le salió Froilán como le salió, que lo tuvieron en internados en verano y nada, que no hacían carrera de él, y ahora está con un puestazo que se supone que le ha enchufado su abuelo en Abu Dhabi, que bueno, pues llama bastante la atención, ¿no? Pero con ella, ¿qué hacíamos? Era una niña que valía para estudiar, pero de repente dice que no estudia, que quiere ser influencer. Bueno, pues en principio, económicamente el asunto le ha salido bien. 20.000 euros por cada colaboración publicitaria, 3.000 euros por cada aparición en photocalls y 4.000 euros por cada publicación en Instagram. Además ha cobrado
5.000 euros cada vez que ha participado en el desafío. Este programa de Pablo Motos, del que se habría desembolsado un total de 60.000 por los 12 programas. Dice, ella no cuenta con una gran cantidad de seguidores, no, pero es verdad que todos los medios estos un poquito rarunos, vamos a decir, porque es verdad que no nos solemos hacer eco de esos medios porque viene la información como demasiado dulcificada, muy a conveniencia y muy cocinada, ¿no? Es verdad que estos medios la sacan siempre, entonces no tiene tantos seguidores, pero gracias a estos medios pues llega a más gente. Y sobre todo, pues que pertenece a la corona, porque si no, ni de coña. Ella ingresa más de 1 millón de euros al año, con el que se financia su alto tren de vida, sin olvidar que consigue que la mayoría de cosas como sus viajes o los transportes sean totalmente gratis. Se dice que este verano invitó a gran parte del equipo del desafío a un lujoso yate que podría parecer un crucero y por el que se pagaban unos 30.000 euros al día. Desconozco cuántos días. En todo esto, como digo, habría una mente maestra que sería el propio Jaime de Marichalar, el desterrado de la corona, con el que conocimos esa frase de cese temporal de la convivencia. Bueno, a ver, yo he leído biografías, es verdad que era un poco, no voy a decir el alma libre, tampoco la oveja negra, pero era un poco el elemento raro de la familia real, especialmente todos estos libros que hablan de Leticia, de cómo conoce a la familia y tal. A Jaime de Marichalar no es el que queda especialmente bien. Por ejemplo, de la reina, de las hijas, pues dicen que son personas educadísimas. De Iñaki Urdangarín, pues que era un tímido, pero que bueno, que por su estatura y tal, una vez ya entrabas en confianza, pues hablaba como una persona normal. Pero aquí estamos hablando de uno que no se cree el rey de España, se cree el rey del mundo, por lo visto. Y bueno, es verdad que ha tenido varios problemas de salud y bueno, pues un elemento peculiar. ¿Qué tendría Jaime de Marichalar en contra de Leticia, en contra de Felipe? Bueno, parece ser que la relación con Elena nunca se dio de la mejor forma, la separación sobre todo. En este sentido, parece que aunque Leticia tenía mala relación con la hermana mayor de su marido, estuvieron ahí y solventaron la situación desde Zarzuela, sea lo que signifique esto. Sea lo que sea que signifique esto, ¿no? Y yo en este sentido, pues bueno, la verdad, no me extrañaría con todo lo que he leído con Jaime de Marichalar, que al parecer, bueno, pues es una persona que viene muy de la nobleza. Es verdad que ya era trabajador, sí, antes de casarse con Elena, pero que bueno, siempre ha ido ocupando, digamos, puestos de altos cargos. Oye, si tiene la formación, pues ningún tipo de problema, pero que no es especialmente bueno en el trato. Luego estas biografías lo definen como ciertamente clasista, elitista, prepotente, que quizás te mira un poco por encima del hombro y no termina un poco de agradar. Yo creo que no pienso personalmente que Jaime de Marichalar tenga una venganza personal contra Leticia y contra Felipe, pero sí puedo entender algunas de las cosas que se dicen en este sentido. Pues bueno, porque él no salió allí de la mejor manera, ni siquiera con la persona que se lleva bien con todo el mundo, que es la reina Sofía. Entonces, bueno, el rey, por lo visto, el rey emérito, Juan Carlos I, no lo quería ni ver, pero es verdad que todas estas biografías siempre dicen que el rey solo se quiere a sí mismo, que eso de padre abnegado por su hijo, por sus hijas, por sus nietos, que no, que absolutamente nada, que siempre ha ido un poco a su bola. Ahora bien, si la niña está teniendo cierto éxito, yo creo que cosecha más críticas que éxito, pero como le dan tanta bola, pues entiendo que la quieren hacer parecer un poco, por ejemplo, en la entrevista del Hormiguero, es verdad, yo lo tengo que decir, a mí no me gustó, o sea, yo vi a una persona muy simple y se supone que viene de una familia, bueno, a la que se le piden
una serie de estudios de cultura general y no me pareció especialmente, mucha gente dijo pija, no, pues no era pija, era más, pues bueno, no interesarse un poco por las cosas, ¿no? Que, o sea, lo que podríamos ver en prácticamente hay excepciones, cualquier influencer. Yo creo también, y lo tengo que decir, que había rumores de que Victoria Federica estaba, bueno, pues ciertamente un poquito desbocada y que ahí, ante no atender las peticiones de su madre, el padre ha dicho, vale, con esto ya no podemos hacer nada, ¿qué vamos a hacer? Rentabilizarlo. Vamos a cuidar su imagen, la vamos a llevar por aquí, por allá. Luego que haga lo que quiera la niña, pero evidentemente si está controlada, mejor que mejor. ¿Que esto pasa factura a la familia real? Yo creo que ya desmarcándose, como se han desmarcado en los últimos años, yo creo que no, que absolutamente no. Lo único, pues sí, es verdad que no se puede tratar a todo el mundo igual. Yo creo que, por ejemplo, los hijos Urdangarín en este sentido, pues bueno, quizás no ha sido tan buenos en los estudios, excepto uno o dos, pero no se han prestado a este tipo de escándalos que han dado o Froilán o Victoria Federica en este sentido. Con lo cual yo particularmente creo que no hay conspiración, creo que Jaime Marichalar no es una mente maestra. Yo creo que hay muchas cosas que no se comentan por respeto, pero que muchas veces son lanzadas como rumores, en especial con los hijos de Elena y de Marichalar. Y bueno, pues ojalá algún día, ya que hablamos de Leticia y que leemos parte de las biografías que han escrito sobre ella, pues entendamos también, alguien sea valiente y escriba, en este caso, sobre la familia Marichalar Borbón, que también tiene lo suyo.